enfilar el póstero superior. Póstero superior. ¿Cómo hace el enfilado del póstero superior? La La manera de hacer el enfilado del póstero superior es utilizando la platina y marcando una línea. ¿Por qué necesito yo marcar esa línea? ¿Y cuál es el fin de dicha línea? ¿Y por qué no se usa el rodete? ¿Y si se usa esa línea? Porque en base a donde yo marque esa línea que va a marcar la platina, va a ser exactamente sobre el reborde alveolar residual o por dentro del mismo. Nunca por fuera. El rodete puede que el corredor bucal sea amplio y quede por fuera. Si yo utilizo el rodete y los dientes me quedan articulados, o sea, me quedan enfilados de tal manera que cuando yo articulo el inferior, los inferiores me quedan por fuera del reborde alveolar residual, lo que va a pasar es viene con la boca violeta. Olelo. Olelo. Debe ser. Tengo cero. No te creo nada. Yo nunca hablé de nada. ¿Qué le pasa a una prótesis total removible inferior si los dientes no quedan sobre el reborde alveolar o por dentro del mismo, si quedan por fuera? Hace lo que uno, ustedes por ahí no lo hicieron, pero nos divertíamos cuando íbamos a un asado y había un banco enterizo, ¿sí? Con patas que no estaban bien en la punta, sino un poquito más adentro, había uno sentado en la punta, decíamos 1, 2, 3, nos levantábamos todos y se iba al piso por el banco hacia esto, ¿sí? Lo mismo pasa con la prótesis. Si los dientes quedan por fuera del reborde alveolar y el paciente pone la comida de ese lado al momento de hacer la masticación, la prótesis va a moverse, ¿sí? Porque yo estoy haciendo fuerza acá y la pata del banco está acá, que sería el reborde alveolar residual en la pata del banco. Entonces hace esto. Por eso, la punta de acá tiene que quedar sobre el reborde para que, si hace fuerza acá, esto no haga ese brazo de palanca. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para asegurarme eso? Trazando la línea que voy a hacer. Ustedes ya tienen articulado el sector antero inferior y antero superior, ya está eso articulado. Entonces, antes de sacar la placa base que tiene los dientes inferiores, voy a trazar una línea, ¿sí? Desde donde está el canino, recta al zócalo del modelo, ¿sí? Entonces, de esa manera yo ubico a dónde tengo la cúspide de mi canino. ¿Estamos? Saco esa placa base con los dientes y pongo el rodete con la platina. Y trazo, o sea, subo a la platina esa línea que me indica dónde está el canino y hago una línea recta a la mitad de la papila piriforme. ¿Sí? La papila piriforme, ustedes están mirando así, está acá, justo en el centro de la papila, una línea. Hacen una marca y unen esa línea. De esa manera siempre les va a quedar sobre reborde los dientes inferiores. ¿Está? ¿Se entiende? Nunca se sigue el rodete, siempre se sigue esa línea. ¿Sí? Se monta esa línea. Sobre esa línea van a quedar, ¿quiénes? Cúspides palatinas. Cúspides palatinas, que son las que van a ir sobre, porque de esa manera vos te asegurás poner las fosas de los dientes inferiores justo axiales al reborde. ¿Sí? Entonces, bueno, una vez que tienen eso, ahí sí hacen sobre esa línea el enfilado del sector posterior. Y seguramente eso sí lo deben tener porque tienen que generar la curva. Entonces, ¿se acuerdan cómo era eso? Primer premolar, ¿qué toca? Vestibular. Cúspide vestibular. Segundo premolar, las dos. Primer molar superior, Mesiopalatina. solo la mesiopalatina. El segundo molar no toca nada y acompaña suavemente, ¿sí?, esa curva de compensación. Y el sector inferior,
Ahora tenemos que ahí enfilamos. Y ahora vamos a articular el sector posterior inferior. ¿Qué es la primera pieza que ponemos? El primer molar. ¿Por qué ponemos el primer molar primero? Tenemos que armar la llave de angle. Muy bien. Armamos la llave de angle. ¿Sí? ¿Cómo es la llave de angle? La cúspide mesio-palatina superior confluye sobre el surco mesio-vestibular del primer molar inferior. En ortodoncia hermosa. Sí, bueno, porque es más largo. Esa es de ortodoncia. No, sí, sí. Claro. ¿Pero qué chequeás vos? ¿Cómo armás la? ¿Vos la armás solamente con el molar? ¿La llave de angle? ¿Sí? Entonces usted tiene que saber eso. ¿Sí? No solamente la cúspide molar. Porque la cúspide, cuando hablamos de cúspide molar, o sea, es más cómoda y más fácil de decir esa otra llave de angle. Esa otra llave de angle nos sirve en ortodoncia para, digamos, como diagnosticar sin necesidad de tener que ir todavía a una, que igualmente se pide los estudios de panorámica y resonancia y todo eso, y tomografía, una clase, ¿sí?, de malposiciones de clase esqueletal, que puede coincidir o no, pero bueno, se usa eso, ¿sí? Pero se usa esa llave porque sí hablamos de una cosa y la otra y que se corre o no se corre, ¿sí? En este caso nosotros lo que ubicamos, no ubicamos un surco, sino que ubicamos una cúspide. Estamos ubicando nosotros, cuando estamos haciendo una completa, estamos ubicando la cúspide mesio-vestibular del primer molar inferior. Y esa cúspide tiene que articular, la vertiente mesial de esa cúspide articula con la vertiente distal de la vestibular del premo, y la vertiente distal de esa cúspide con la vertiente mesial de la mesio-vestibular del superior. ¿Sí? Y después, ¿qué ponen? ¿Ponen el molar primero y después? ¿Qué premolar? El primero. Muy bien. Siempre el primero ponen después. No arrancan por el segundo. ¿Por qué? Por el espacio. Por el espacio. ¿Qué pasa con el espacio? Y porque si no entra, porque tiene que gastar esos molar antes del primero. Exactamente. Porque siempre que tengamos que hacer algún desgaste o lo que sea, vamos a tratar de distalizarlo. ¿Sí? Entonces, si nosotros arrancamos poniendo el primero, se articula bien y todo, después de última, si tenemos que hacer un desgaste y nos permite esa articulación, lo vamos a hacer por distal del segundo premolar. ¿Sí? No vamos a correr el molar. La llave de angle se tiene que respetar, y si el espacio no da para el segundo premolar completo, veremos que le volamos. ¿Sí? Está muy bien. Después de eso, ¿qué hacen? El encerado. Muy bien. Después del encerado, el enmusclado. Muy bien. Después del enmusclado, polimerizado. Qué bárbaro. No, el lavado. ¿A dónde ponen el acrílico? El lavado. ¿Cómo lavan? Con detergente. Yo agarro la No, mufla, la tengo la olla. cera, agarro el detergente y le doy. Me queda re brillosa, hermosa. ¿Y ahora dónde pongo el acrílico? 5 minutos en agua. 5 minutos. No, de siete. agua. 7 minutos. 5 y recién el yeso. Ah, tenés que decir completo. Sí, entre 5 y 6 y recién pusiste yeso. ¿Por qué entre 5 y 6 y recién pusiste yeso? Claro, porque el yeso ya está haciendo exotermia, entonces va a estar caliente, no necesita tanto tiempo. ¿Sí? Si no, 7 minutos, porque si no, rompes todo. Porque abrís si todavía la cera no se terminó de ablandar. ¿Sí? ¿Por qué no puedo hacerlo de temperatura ambiente hasta que hierva el agua? ¿O sí puedo? Va a tardar más. Va a tardar más, sí. Va a tardar más. ¿Lo puedo hacer o no? ¿Quién dijo sí? ¿Alguien dijo sí? ¿Quién dijo sí? Vamos, con valentía. El que dijo sí, que levante la mano. Uy, qué botona que es. Vos dijiste sí entonces. Sí, sí. Ahora vamos a hablar con el señor que vos dijiste que yo te mandé a pedir comida. Señora. ¿Se puede o no se puede? ¿Entendés la pregunta? Te la reformulo, no hay problema. Si en lugar de yo tener una olla con agua hirviendo y poner la mufla para lavarla 7 minutos, puedo tener la olla a temperatura ambiente, poner la mufla y llevarla a que hierva el agua, ¿puedo hacerlo o no puedo hacerlo?
Él me dijo, vamos a tardar más. Sí, es cierto, vamos a tardar más. ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? La pregunta. Se puede, pero no se debe. Se puede, pero no se debe. Claro, poder se puede, sí, todo se puede. ¿Y por qué no se debe? Porque estaría como retrocediendo un paso. No, Sin ¿Se necesidad. rehidrata? No. ¿Se tardar más? no, ¿Se rehidrata el yeso? no. No se va a derretir. No, el agua Sí. está fría. El agua está fría. No, baja la temperatura del yeso. No. Eh, ¿Saben por eh, qué? eh, ¿Saben por qué? Para- Yo les para voy a controlar explicar por qué. Porque si ustedes hacen eso, la temperatura adentro de la mufla va a ir subiendo junto con el agua. ¿Cómo pasa cuando están polimerizando? ¿Sí? ¿A qué temperatura funde la cera? 70 grados aproximadamente. ¿Sí? Pero ustedes van a ver hervir el agua cuando llegue a 100. La cera ya se reblandeció, ya se hizo sopa adentro de la mufla y recién va a empezar a hervir. ¿Sí? Hierve durante 7 minutos y cuando ustedes abren la mufla, hacen así y la cera viaja como líquida, completamente líquida. ¿Ustedes qué van a hacer? Automáticamente dicen, buenísimo, genial, ya salió, no tengo que andar escarbando con la espátula, nada, puse detergente, pum pum, lavan todo perfecto. Sí, pero si tenés placa base es un desastre. Lavan todo perfecto, estamos hablando, olvídate, la placa base es un chicle, pero ponele que podés sacar la placa base, ¿sí? Y es cera, ¿sí? Como la que están armando ustedes ahora, no tiene placa base, es cera sola, ya se necesite. Bueno, ustedes lavan todo, ponen el separador, prensan y mandan a polimerizar. Cuando sale, ¿conocen el queso Gruyère? Sí. Es un queso que tiene agujeros. Sí. Bueno, así va a ser la producción de ustedes. Por la cera ¿Por qué? que absorbió el... Por como copió el... Porque la cera, cuando se pone líquida y el yeso está a temperatura, los poros del yeso Claro. se abren. Y el yeso se chupa la Se cera. chupó la cera. Esa cera que el yeso chupó, no hay detergente que la saque, porque está dentro del yeso. Y el yeso es tan podrido que cuando yo pongo el acrílico y lo pongo a polimerizar, se vuelven a dilatar los poros y sale la cera. Y esa cera que estaba adentro queda todo con microporos en el acrílico. Entonces, bajo, ¿eh? No, le pregunté algo. ¿Pero de este tema? Sí. Pero hablé para todo. Justo el otro día vi una guía que estaba completamente, tenía un montón de... De agujeros, de burbujitas. Y por ahí si lavaron así o absorbió. A ver, pasa lo mismo si en vez de 7 minutos lo ponen, se olvidan y dejan 15 minutos la mufla en agua hirviendo. Le va a pasar exactamente lo mismo, ¿eh? El mismo problema. Es así, por eso son 7 minutos. Por eso no hay que tratar que la cera no se quede líquida del todo. Porque no podemos controlar que el yeso no absorba eso. Tengan en cuenta que el yeso ese no tiene separador todavía. ¿Sí? Entonces el yeso ese toma como loco. ¿Sí? Entonces guarda con eso. El lavado es súper importante porque si no nos puede estropear la prótesis y después un dolor de cabeza. Les digo, sacan la primera prótesis, no va, hagan todo de vuelta, ¿eh? Porque el yeso no deja de largar nunca la cera, es increíble, pero hacen 3 prótesis y las 3 salen con agujeros. O sea, el tema es que no son agujeros grandes, son micro agujeros, son micro perforaciones que raspan y aparecen y aparecen y aparecen, queda todo así. ¿Sí? Pero es un problema de lavado y de que el yeso absorbió la cera. Entonces nunca pueden hacer ese trabajo. Así, dejarlo. No es por una cuestión de tiempo, porque si fuera una cuestión de tiempo, es lo mismo, porque yo el tiempo que demoro en que ese agua se ponga arriba a poner la mufla adentro, si tengo la mufla adentro es el mismo tiempo. ¿Está? Entonces después hacen el polimerizado hacen el prensado, para hacer el prensado ya saben cómo se tiene que hacer, ¿no? Es importante poner el separador en caliente, aunque sea la primera capa. Si ustedes van a poner la primera capa, si no tienen tiempo de poner nada de separador, porque no sé, tienen que irse al médico y llegaron hasta el momento solamente de lavarlo, y justo no tienen separador, o se dieron cuenta que se quedaron sin separador cuando terminaron de lavar la mufla, no pasa nada. Dejan la mufla abierta,
Mauricio, la contramufla la enseñaron con yeso, piedra y taller en 2 capas. Se puede hacer de distintas maneras, no hay una manera única de hacerlo. Hay gente que hace una primer capa y le pasa un dedo para que queden las caras oclusales y los bordes incisales vistos, y arriba de eso pone una capa de separador. Hay gente que pone un diario y después le pone otra capa de yeso. Entonces, de esa manera, cuando vos abrís la mufla, sacás la primera capa y ves los dientes, entonces tenés como una guía para no reventar con la cizalla la prótesis. Ok. Hay distintas maneras. Son técnicas. Mientras que esté todo completo de yeso, no hay problema. Bueno, y una consulta. ¿Viste Sí. cuando colocamos el separador, el marrón, el de yeso? ¿Para qué? Y para separar, poner en ese caso de yeso. Porque Sí. me acuerdo que no me acuerdo qué materia era, que poníamos separador de yeso y lo lavábamos un toque. Lo cargábamos con separador de yeso y lo pasábamos abajo del agua para barrer la capa esa de... ¿Seguro? ¿Alguien me puede ayudar? Sí, me parece que con Sí, Pelu, sí, porque dijeron que al primer contacto ya estaba. ¿Cumple alguna función lo que estoy diciendo o no tiene sentido? Lavar el separador marrón. Yo tengo entendido que hay que dejarlo secar, no que hay que lavarlo. Pasa que cuando lo dejábamos secar nos pasó una vez de que se empezó como a craquelar, se hizo como, no sé. Sí, Ella lo que decía era que Ponele ahora con la... colocábamos la capa del separador, lo Ya metíamos hacía. un momento en la llave, lo sacábamos de Sí, uno y se dejaba secar. Ponele ahora cuando hicimos la de barra y contrabarra, hicimos la parte de la base de la prótesis y le preparamos el yeso todo y ahí le pusimos separador marrón. ¿O no? ¿Está sí, bien? para abrir, claro, sí, para abrir. Claro, para abrir, bueno, eso, yo le pasé, le pasé el toque abajo del agua y la dejé escurrir y le volví a pasar una capa más. El separador. Lo Sí. que pasa es que si vos, eso, Pero- mi pregunta es por qué lo enjuagaste si después lo volviste a poner. No te estoy cuestionando, no estoy diciendo que lo que hiciste mal, estoy tratando de razonar lo Yo que te también. explicaron. Yo Eso es lo que también, estoy por eso tratando de te hacer. pregunto. Belén ¿Cómo me dijo volverlo a que poner? una vez que lo ponías ya actuaba y después Claro. sacar el excedente con un poco de agua. No es que la lavaba. Claro, más que nada porque... Sí, es un toque nomás, eso había Es para que No haya le un volvés charco, a ¿no? poner. Eso es lo Es para que no tenga el charco por ahí. Para que no tenga el charco puede ser que lo saque. Pero no sé, agua. Eso es lo que no me cierra. El agua. Sí, era Digo, para lavar. una vez que lo ponías ya actuaba y Sí. yo lo hice eso ayer y quedó bien. Después averiguo bien y se los digo. Hace un poco ruido. Yo el año pasado no la lavé, este año la lavé, pero me funcionó Separa de todas igual, maneras, así que... Si no le pones separador y lo hiciste bien separado una de otra, también se separa. Pero puedes continuar con lo que estás diciendo del separador rosa. Que era importante que si no llegábamos Ah, eso. Si no llegan, ¿sí? O se dieron cuenta que no tienen, no pasa nada. Van al negocio, compran y cuando vuelven, hierven una pava de agua y le tiran agua hirviendo otra vez al yeso que va a recibir el separador. Ese yeso se calienta y ahí le tiran recién el separador. Es la mejor manera de poner separador con el yeso caliente porque de esa manera se aseguran que el yeso absorbe, de la misma manera que el yeso caliente absorbe la cera, también absorbe el separador. Y queda perfecto y no tiene una mufla bien lavada y bien pasado el separador. El que vende removedor de yeso para acrílico se muere de hambre. Ese tipo que inventó eso, que nunca lo usé, tiene plata gracias a que no lavan bien las muflas. Nada más que por eso. Si lavaran bien las muflas y pusieran bien separador, no hay que comprar ese líquido. ¿Está? Sí. Cuando hicieron la mufla, cuando pusieron la mufla, la completa esta que pusieron la mufla, ¿cómo pusieron el modelo dentro de la mufla? ¿Le pusieron algo al modelo? ¿Lo pusieron? ¿No le pusieron nada al modelo? Sí, Separador al modelo, Separador al modelo. Sí. Muy bien, Carlos. para recuperar el modelo. Muy bien, hay que recuperar el modelo. Una vez que ya está polimerizado, ya prensaron y ya está polimerizado, lo que van a hacer es abrir la mufla. Y van a sacar todo el yeso de la mufla, pero no van a sacar la prótesis del modelo, ¿no es cierto? ¿O sí sacan la prótesis del modelo? Otra vez, repetime. Cuando yo abro la mufla, Sí. ¿saco la prótesis del modelo o no saco la prótesis del modelo? No saco la prótesis del modelo. No saco la prótesis del modelo. No saco la prótesis del modelo. Porque tengo que remontar. ¿Por qué tengo que remontar? ¿Eh? Para los contratos. Exactamente, para rectificación. Para hacer una rectificación ocluso articular. ¿Por qué tengo que hacer una rectificación ocluso articular?
Porque la cera es un material, la cera que usamos para poner los dientes no es un material súper estable. ¿Sí? De hecho, la cera rosa es de la menos estable de todas. Rectificación, ¿qué dice? Ocluso articular. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste, choque térmico? Dijo 3%, dijo. Entonces, tenemos eso y tenemos también los cambios dimensionales que, por ejemplo, tuvo el yeso dentro de la mufla. Nosotros nos muflamos con yeso taller. El yeso taller tiene unos cambios dimensionales infernales. Y si el yeso expande o contrae, la cera no lo va a frenar ni de casualidad. ¿Sí? Por eso hay gente que le pone la brida a la mufla para el momento de fraguado del yeso. ¿Viste? Hay gente que le pone la brida y la aprieta. ¿Y cuál sería el sentido de apretar eso? Porque el yeso no fragúa por presión, fragúa por estabilidad, ¿sí? Por una reacción química. Por eso fragúa el yeso. Y si yo aprieto la mufla, esa contracción o expansión que pueda llegar a tener el yeso, la voy a frenar de la mufla para afuera. Pero lo que pasa dentro de la mufla yo no lo puedo manejar. Y yo por ahí tenía 5 milímetros de cera, y ustedes que calculan que si el yeso empieza a empujar, ¿la cera se la aguanta? O sea que eso de apretar a fondo la mufla, yo le desconfío por lo menos. ¿Sí? Entonces, no digo ni que está mal ni que está bien. Para mí, lógicamente no tiene sentido. Todavía no encontré a nadie que me pueda explicar eso. Ya que me expliquen eso, voy a decir, hay que apretar la mufla. Pero una vez que apretás un poquito, lo mismo si lo apretás mucho o poco. ¿Y si no apretás? Se Es lo mismo. levanta el... ¿Qué se levanta? Es lo mismo, pero te varía la prótesis. ¿Qué hiciste vos? ¿Me estás jodiendo? Es lo mismo. O sea, la única diferencia es que la mufla por ahí te cierra un poquito más, un poquito menos. Esa es la diferencia. ¿Sí? Y pero a la hora de lavar, si te entra agua, a la hora de la acrílico. No, entra agua igual. Por más que esté sellada, entra agua igual. Bueno, ¿qué más? Hacemos el remontado. Porque también el acrílico sufre cambios dimensionales al momento de... El yeso en la mufla, después el acrílico, también al momento de polimerizar. ¿Qué temperatura de polimeriza el acrílico? ¿A qué temperatura hay que polimerizar el acrílico? No, se ¿Se despolimeriza? No, me cagaste. Me saqué un cero. Me puedo preguntar en el examen final, me fui a la mierda. Me voy llorando. Se despolimeriza. Mariela había dicho como que había que tener en cuenta la temperatura, pues si lo subía mucho se despolimeriza. Ok, genial. A ver. Vamos a los efectos prácticos. Vamos a los efectos prácticos. ¿A qué temperatura se despolimeriza? Te dijeron. No. Sí, No, puede no. ser que se despolimerice. Yo me No. acuerdo por eso. Pero ponele, pero 110. Creo que sí. ¿Eh? Genial. ¿En qué polimerizan ustedes? En agua, ¿no? En agua, genial. ¿Cuál es la temperatura máxima del agua que puede llegar? 100. Cuando lo ponemos en 110 no llegó, se hizo vapor. ¿Para qué quiero saber qué pasa a los 110 grados si donde yo lo estoy polimerizando no? Y no voy a polimerizar en el horno. Como informativo, ¿no? Por esa presión. Sí, no, pero, o sea, está bien, puede ser que se descomponga, pero... A ver, si vos vas a polimerizar en una polimerizadora, sabes que va a 90 grados, que es un poco menos, ¿por qué? Por la presión que tiene. Pero si no, lo pones a 100. Porque tenés que emular la olla común. 100 grados. ¿Se 110? Sí, porque a 200, a 500 se evapora. ¿Y qué me importa? Ahí se recontra despolimeriza. Porque se hace humo. La pones acrílico adentro del horno a 500 grados y se hace humo. ¿Sí? Entonces, para polimerizar, en agua, de temperatura ambiente, ¿por qué se pone a mínimo? Porque hay que llevarlo
en los primeros 45 minutos no tiene que superar los 70 grados centígrados. Por eso se pone mínimo. Si ustedes ponen un termómetro en una olla y la ponen a mínimo, van a ver que nunca va a pasar los 70 grados, a mínimo. Si después la ponen a máximo, van a ver que va a hervir. Y después tiene que estar a 100 grados la olla. ¿Sí? Pero adentro de la mufla no llegan los 100 grados, llega menos. Porque el yeso ahí. Por eso va a 70 grados, porque en realidad el inicio de polimerización era a los 65 grados. Pero hay unos, se calcula que aproximadamente hay una pérdida de 5 grados desde la parte de afuera de la mufla hasta que pasa todo el yeso y llega a la crítica. ¿Sí? Ya está, ya polimericé, ya hice todo y tengo que remontar para hacer la rectificación ocluso articular. ¿Cómo hago una rectificación ocluso articular? ¿Eh? Muy bien. Papel de articular. ¿Cómo arranco? Buscando los contactos prematuros. Contacto prematuro. ¿Cómo sé yo si tengo contacto prematuro? Por el punto. Por el punto. Por el El claro, anillo. sí, se hace el Si se anillo. hace un anillo, tengo un contacto prematuro. ¿Qué es lo primero que voy a buscar? Contacto prematuro, genial, pero ¿por qué encuentro un contacto prematuro? Si no tuve ningún cambio dimensional, ¿qué es lo primero que busco? ¿Cómo tiene que estar esa prótesis? Una faceta. Buscas una faceta. No. Yo terminé de hacer mi prótesis. Los 3 puntos. ¿3 puntos? Porque dijiste, Estamos bueno, recomplicados. 3 puntos. 3 puntos, pobre chango. Encima que tiene los dientes todos postizos. Pero Vos le hacés comer, no, vos le hacés no, comer un sándwich de un choripán con 3 puntos de contacto. no. Y entonces. Ay, ay, ay. No tiene que estar estabilizada la prótesis. Tiene que tener. ¡Claro! Eso es lo que primero que tengo que buscar. Encéntrica máxima intercupidación. Y ahí me voy a dar cuenta si tengo un punto de contacto prematuro o no, porque no marca en todos lados. Y ahí sí voy a ver qué es contacto prematuro, ahí sí veo el anillo. Pero lo primero que yo tengo que hacer es encéntrica tener máximo punto de contacto. Pero ese muchacho no come. Si yo tengo un contacto de este lado, un contacto de este lado y un contacto anterior, listo, ya tengo mi prótesis balanceada, vámonos a casa. Y el muchacho no come ni pan. Entonces, primero busco en céntrica. ¿Sí? Apertura y cierre, busco máxima intercuspidación. ¿Qué tipo de contacto puedo tener ahí? Tengo un contacto prematuro. ¿Sí? Tengo contacto prematuro entre la cúspide. Palatina, vamos a hacer un punto B. Tengo un contacto prematuro. ¿Qué hago? No te le desgastaba como la forma del. ¿Qué desgastas? Solo lo que marcaba la forma del anillo. ¿No? Solo lo que desgasto. La forma del anillo. Pero el anillo te marca un contacto prematuro, te marca, o sea, si vos tenés un papel articular que tiene carbónico de los dos lados, el anillo te va a quedar de los dos lados, inferior y superior. Y si vos tenés un papel carbónico, te va a quedar el anillo para el lado que tiñe el papel carbónico. Pero el contacto prematuro está dado por dos piezas, no por una sola. ¿Qué gastas? ¿Y por qué? No se puede gastar los puntos B porque siempre tiene que estar. Pero tenés que gastarlo porque si no tenés céntrica. Pero vos vas a, o sea, a lo que yo voy. Si gastas arriba Escúchame, abajo. escúchame. Yo te dije, esperá, yo te dije punto D como para que vos te ubiques. Vamos a hablar que el punto de contacto lo tenés entre. Superior. ¿Eh? Superior de la sábana. ¿Por qué gastas el superior? Vos no te olvides que cualquier respuesta que vos me des, yo te voy a decir por qué. Eso es para todos. Yo les tome el examen, cualquier respuesta que ustedes me digan, yo les voy a decir por qué. Porque no sirve decirlo de memoria, si yo no sé por qué lo estoy diciendo. Porque la idea es que ustedes sepan por qué van a hacer las cosas. Yo hasta arriba porque. Está mal.
está mal eso, escuché. Escuché un segundo. Bueno, por lo menos te reíste, porque no me. Nada. Diga. Dos hombros. Hasta así. No puedo saber nada todavía. Porque ¿Por no qué? tenemos que tener Porque tengo que dos hacer la puntos. lateralidad. Ah, ok. Para ver qué gasta. Porque por ahí él decidió gastar el superior porque se le ocurrió. Y no hizo lateralidad. Y justo el punto que le está tocando, cuando hace lateralidad, ese chango tiene los 3 puntos de contacto y uno es el que gasta. Porque cuando yo hago lateralidad de trabajo para el lado contrario donde él tiene el punto de contacto, ¿sí? ¿Qué se enfrentan del lado de balanceo? Entonces ahí tengo que ver qué gasto. Voy para el otro lado, hago trabajo y chequeo si ese punto que yo voy a tocar no me está sacando la estabilidad de la prótesis en excéntrica. Y ahí como son las dos estampadoras, nunca, Marisa, gastás las dos. Nunca. Siempre gastás una sola. Ni cuando estás haciendo rectificación en céntrica, ni cuando estás haciendo rectificación en excéntrica. Cuando vos, una vez que ustedes eligen, se fijan que no sea balanceo y ahí sí deciden qué dejar. Si una u otra. Siempre y cuando, si tienen contacto prematuro entre una de corte y entre una no fundamental y una fundamental, o una de corte y una estampadora, siempre que puedan, la de corte se desgasta. Nunca la estampadora. ¿Sí? Porque la estampadora es un punto de contacto en céntrica. Si ustedes entre corte y estampadora desgastan estampadora, cuando el paciente vuelve a céntrica, perdió un punto de contacto. ¿Sí? ¿Lo puedo repetir de vuelta? Cuando vos estás en céntrica, los que te generan la mayor intercuspidación son las estampadoras. Las de corte van al aire. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Genial. Si vos en algún movimiento o en alguna lateralidad tenés que hacer un desgaste y se enfrentan en ese desgaste, ese punto de contacto prematuro, vos haces lateralidad y el lado de trabajo que se enfrentan. Vestibulares con vestibulares, paratina con linguales. Quiere decir de corte con estampadora, estampadora corte. Vos tenés un contacto prematuro. Haces lateralidad, queda de trabajo este lado, fuiste para allá, vos estás así, ¿sí? Déjame pensar un cachito, estás así, haces lateralidad de trabajo, ¿sí? Trabajo para este lado, y te quedan corte con estampadora, corte con estampadora. Y tenés un contacto prematuro acá, porque de aquel lado no estás tocando, vos tenés que balancear esta prótesis, ¿sí? Entonces, si vos tenés un contacto prematuro acá, nunca vas a tocar esta, porque es estampadora, vas a tocar esta, que es de corte, porque cuando vengas a céntrica, esta no toca nada, y si vos tocaste esta, sacaste el contacto prematuro, cuando viniste a céntrica, tampoco tenés contacto. ¿Se entiende? Sí, ahí entendí. ¿Sí? Ok. O sea que las de corte siempre... Sí, y cuando les toque desgastar entre dos estampadoras en un movimiento de lateralidad, y eso se da cuando tengo el lado de trabajo. El de trabajo es estampadora con estampadora se encuentran, ¿cierto? Yo hago lateralidad para allá y se encuentran las vestibulares inferiores con la palatina superior, estampadora con estampadora. ¿Sí? Ahí sí o sí desgasto una sola. ¿Por qué? Porque cuando vuelvo a céntrica, si yo desgasté una sola, perdí un contacto de esa máxima intercuspidación. Si yo desgasto un poquito y un poquito, cuando vuelvo a céntrica, perdí dos contactos. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? ¿Entendiste? ¿Y cuál es mejor desgastar? ¿La superior o la...? Cualquiera de las dos, una, no importa. La que te quede más... No importa, una sola, sí. Solo una. Porque en realidad el contacto está dado por las dos cúspides. ¿Sí? Entonces, primero que van a chequear, céntrica. ¿Sí? Y una vez que tienen en céntrica, ahí van a hacer las lateralidades y van a chequear de tener la prótesis balanceada. La prótesis balanceada, un contacto anterior y dos posteriores, uno a cada lado de la línea arcada. ¿Sí? Y ahí sí, los puntos cuando tienen los contactos prematuros, se fijan entre dos estampadoras, una sola, entre estampadora y corte, corte. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Y si en céntrica tienen contacto prematuro,
antes de desgastar nada, chequean si ese contacto prematuro que tienen, cuando lo van a eliminar, no están eliminando el balanceo de la prótesis. ¿Sí? Y ahí analizan que desgastan. ¿Está? Después raspan pulen en todo. ¿Está? ¿Qué más? Creo que completa estamos, ¿no?